Seguramente conoces o te han contado acerca de las clínicas que venden terapias con células madre y que declaran que sus procedimientos son eficaces. Ante tales afirmaciones y con el diagnóstico de una enfermedad incurable o incapacitante, hay pacientes y familiares que las buscan como alternativa, ya que promete devolverles la salud. Desafortunadamente, el estado de vulnerabilidad del enfermo y la falta de una legislación son el campo propicio para que grupos de charlatanes con argumentos engañosos aseguren curar la diabetes, eliminar las arrugas, regenerar el hígado y devolver la vista. Todo gracias a riesgosos tratamientos con supuestas células madre, al margen de toda norma ética. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán cuál es la realidad de los tratamientos con células madre. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar este lunes con ustedes con este tema tan interesante, en donde es muy controversial hablar de él, pero lo vamos a hacer hoy lo más sencillo, lo más comprensible, para despejar todas sus dudas, porque como acabamos de ver ahorita en la entrada, es un tema que se presta muchísimo a la charlatanería. Te pregunto a ti que nos estás viendo, ¿tú sabes qué son las células madres? ¿Cuál es la diferencia con una célula madre o una célula troncal? ¿Para qué sirven? ¿Verdaderamente sirven para todo lo que has escuchado? ¿Verdaderamente son la panacea que curan absolutamente todo? ¿O, tristemente, a la mayoría de la gente le están viendo la cara, sacándole dinero y no le están haciendo absolutamente nada? Hoy vamos a ver para qué sí sirven, para qué no sirven y en qué etapa de investigación estamos para ver hacia dónde se vislumbra el futuro. Pero hoy vamos a platicar en dónde estamos ahorita con investigación de las células madres. Me acompaña como todos los lunes Óscar Virués. ¿Qué opinas de las células madre? Pues yo creo que es un temazo súper interesante porque hay que estar siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos, médicos, científicos, y creo que este es uno de los temas que más suenan desde hace ya varios años. Desafortunadamente hay muchas personas que se aprovechan precisamente de la necesidad de la salud de la gente y obviamente de su dinero. Por eso yo creo que es importantísimo que podamos tener información de primera mano y gracias a nuestras especialistas que evidentemente pues son expertas en la materia, podremos conocer hoy a lo largo del programa mucho más acerca de este tema. Pero la invitación es a que utilicen las redes sociales y que nos pregunten precisamente todo lo que duden, porque de verdad yo creo que no hay ninguna pregunta que vaya a estorbar, por sencilla que les pueda parecer. Entonces, tengan la confianza aquí en Diálogos en Confianza de compartir precisamente cualquier inquietud. Y bueno, quiero recordarles que también tenemos la página de internet donde podrán ver el programa en vivo y la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Asimismo, tenemos la página de Facebook en donde podrán encontrar el Facebook Live. Allí también pueden ver el programa en línea, comentarnos, preguntarnos, pero sobre todo llevarse el programa para que no pierdan nada de lo que hoy ocurre aquí. Tenemos la línea telefónica, el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. También le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11 y desde luego, bueno, pues le damos la más cordial bienvenida también a nuestras especialistas. Oye, yo creo que es momento de que veamos, antes de que les presente a nuestras especialistas, qué son las células madres. Vamos a ver. Las células madre, como coloquialmente se les conoce, aunque el término más aceptado en la comunidad científica es células troncales, estas células son un tipo de células muy especiales porque tienen una capacidad de generar células ya especializadas, pueden renovarse. Esta capacidad es muy importante porque de este modo pueden estar sustituyendo las células que se van perdiendo, que es un proceso normal. Este tipo de células madre hay de diferentes tipos, en diferentes localizaciones del cuerpo, que se le considera nichos especializados y cumplen esta función de mantener el cuerpo pues, siempre regenerándose, ya sea en un adulto o durante el desarrollo. Despejamos la primera duda. Célula madre y célula troncal es lo mismo, pero les voy a presentar a nuestros especialistas para que nos ayuden a deshebrar este programa. Primero que nada, la doctora María Antonieta Chávez González, bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. La doctora es presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales y titular del Laboratorio de Células Troncales Leucémicas en la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas del siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. La doctora Diana Escalante Alcalde, bienvenida. Hola, ¿qué tal?
tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Investigadora titular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, especialista en Biología del Desarrollo y Biología de Células Troncales y también es miembro de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales. Qué bueno que están aquí con nosotros. ¿Cómo ven cómo arrancamos Óscar y yo? Ahí vamos, más o menos, con el tema. Bien. Bien. No, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, según la cápsula, una célula madre, es decir, yo tengo una semilla, pero puede derivar en varias cosas. Pero aquí la cosa es que la gente piensa probablemente que tener una semilla es una semilla que me va a dar todas las células del cuerpo, ¿así es? No. ¿Cómo es? Bueno, en realidad tendríamos que empezar por, como dijo Daniel en la cápsula al inicio, definir una célula troncal, entendiendo que una célula troncal como una semilla es única durante el desarrollo cuando un óvulo es fecundado. Esa es la única que puede dar a un organismo completo y esa es una célula troncal que tiene muchas potencialidades, se llama totipotente. De ahí en adelante. Totipotencial, es decir, Totipotencial. tiene potencial de muchas todo, cosas. de crear un organismo completo y los tejidos extraembrionarios, como son la placenta, el cordón umbilical, eso es totipotencia, ¿no? De ahí en fuera, ninguna otra célula del organismo, ninguna. Una vez que se ha empezado a desarrollar, ninguna es capaz de generar todos los tejidos, ninguna. Perfecto, perfecto. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, ya dijo que cuando se fecunda un óvulo por un espermatozoide, que es en el momento de la fecundación, cuando se concibe un ser humano, ahí esa celulita que se forma, esa sí tiene potencial de hacerme a mí, que estoy aquí sentado sin ropa, más la placenta y el cordón umbilical. Pero ya que una célula agarra caminito, por ejemplo, vamos a pensar una célula que va a ser la célula que hace mi piel, un queratinocito, ¿ahí cómo es? Bueno, agarra caminito, como tú dijiste, empieza el proceso de desarrollo, científicamente así se llama, empieza el proceso de desarrollo, toma caminito y se va especializando. Evidentemente, conforme se especializa, pierde potencialidades. Ok. ¿Sí? De manera que una célula de la piel se origina de una célula troncal de la piel, pero que solo forma células de la piel. No hay una semilla en todos los tejidos que sean capaces de generar un organismo completo nuevamente. Entonces, por ejemplo, vamos a pensarlo, yo voy a la frutería y me voy a la sección de mangos. Hay semillas que me van a dar mango de Manila y mango petacón, pero ya está en el camino de los mangos. Eso no quiere decir que la semilla manga original de los mangos me va a dar una papaya. Ajá, ni me va a dar un pino, un árbol. Ok, esto lo hago para que nos vaya quedando claro porque queremos, como dijimos, despejar dudas, que quede perfectamente claro. Así es. Entonces, ¿cuál es este auge? ¿Por qué de repente, pum, hablar de células madres por todos lados? Antes de pasar a eso, sí hay una célula troncal que puede dar muchas, pero esa solo es la embrionaria. La que uno puede aislar de etapas muy tempranas, lo que le llaman células troncales embrionarias, y esas sí pueden dar origen a varios tipos celulares, eso es lo que se le llama células pluripotentes, pero ya en el adulto nosotros tenemos en el cuerpo otro tipo de células troncales, pero esas sí ya son especializadas. Esas ya solo son las que van a dar origen a la piel, ¿no? O el crecimiento del pelo, la renovación del músculo, del intestino, el músculo, etcétera. Estas ¿no? ya están más especializadas, pero entonces en el momento embrionario, como nos dijeron, ahí sí pueden irse a diferentes caminos. Ajá. Ahora voy a complicar un poco las cosas. Yo me acuerdo que cuando yo estudié embriología allá hace 1000 años, se dividían los tejidos, no me voy a meter con ustedes en complicarlos, en 3 tipos diferentes, que dependiendo de las 3 del cajón donde agarraras el tipo de tejido, uno iba a ser el tubo neural, otro iba a ser el envoltorio, que es la piel, y otro iba a ser los órganos. ¿Esto tiene que ver con las células madre? Con las embrionarias sí. Ok. Porque las embrionarias puede dar origen a estos 3 grandes grupos de linajes, ¿no? Digamos, lo que da el sistema nervioso y la piel, lo que da todo lo que está dentro, los huesos, los músculos, los vasos sanguíneos, y el tercero es el que da el revestimiento de todos el interno, ¿no? Toda la piel que nos cubre, la mucosa que hemos platicado aquí en otros momentos. Entonces vamos a barajearla para que quede súper claro. Cuando eres bebé, cuando eres un embrión, ni siquiera un bebé, cuando eres un embrión, vamos a hablar de que hay semillas.
conforme empiezan a crecer las semillas va a haber unas que se van a ir hacia mangos, otro hacia árboles, otro hacia arbustos, otros hacia flores. Igual en nosotros se van a ir especializando y cada una, hay la grandota que es la embrionaria, que es el reino de las plantas, por así decirlo, y ya subclasificando cada una hacia las flores, frutas y plantas, más o menos para que nos quede más o menos claro. Y de ahí viene el auge. O sea, empezó con esta idea de que las células troncales embrionarias tenían esta potencialidad de formar todos los tipos de células que existen en nuestro organismo, bajo determinadas condiciones, por supuesto, ¿no? Uno necesita ponerle señales especiales, tratarlas muy bien, ¿no? Para que se formen el tipo de células que uno requiere. Y precisamente dada esta plasticidad tan grande que tienen estas células es donde surge la idea de que uno pudiera diferenciar tipos celulares particulares para tratar de reemplazar aquellas que se han perdido a lo mejor en una enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos que a mí me dio un infarto y se me murió un pedazo del corazón. Se empezó a decir, bueno, a lo mejor alguna célula madre podría regenerar esto. Vamos a ver más adelante que no todo es tan fácil y tan sencillo. Como dijo la doctora, esto tiene muchos años de investigación y de ir llevándolas de la mano a las células hacia algún lado u otro. ¿Cuándo comenzó este auge? Pues en los 80s del siglo pasado es donde empezaron en ratones, de hecho, ¿no? Principalmente en ratones, es cuando empezaron a observar que uno podía derivar este tipo de células troncales, mantenerlas en un platito de cultivo con alimento, digamos, ¿no? Líquido. Uno las puede mantener en un platito y fue cuando se empezaron a dar cuenta que estas células, si uno las reintroducía en otro ambiente, embrión pequeñito, podía formar completamente a todo el organismo, ¿no? Y contribuir a todos los tipos de células. Y te digo, o sea, estamos hablando de los 80s, ahora sí del siglo pasado, ¿no? Y de ahí pues empezó a hacer mucha investigación sobre cuáles eran las condiciones que permitían que este tipo de células se dirigieran a los determinados linajes, a células de músculo, células epiteliales, células digamos, intestinales, ¿no? Al caminito que les tocaba. Cada caminito que les tocaba. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista desde afuera, podríamos pensar, híjole, pues suenan como una maravilla, me pueden curar de lo que sea. Y esto es de donde se ha agarrado la gente para hacer fraudes y tenemos una voz off. Vamos a ver qué nos dicen sobre el potencial de la fraudulencia en este tema. Convertir la ciencia en tratamientos médicos seguros y eficaces es un proceso largo que implica varios pasos. Durante este proceso, los científicos pueden descubrir que un enfoque que parecía prometedor en el laboratorio no funciona en animales, o que un enfoque que fue útil en animales no funciona en seres humanos. Ellos pueden descubrir que un tratamiento aborda eficazmente los síntomas de una enfermedad o lesión en los seres humanos, pero que conlleva riesgos inaceptables. Los científicos revisan cuidadosamente y replican su trabajo e invitan a sus compañeros a hacer lo mismo. Desafortunadamente, hay científicos que olvidan estos principios. En octubre de 2018, funcionarios de una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard, admitió que 31 estudios realizados por el doctor Piero Anversa contenían datos falsificados. El doctor Anversa popularizó el tratamiento con células madre para corazones dañados. El investigador del corazón trabajaba en la Escuela de Medicina de Harvard y en el Hospital Brigham and Women's en Boston. El científico produjo una investigación que sugería que el músculo cardíaco dañado podría regenerarse con células madre, pero otros laboratorios no pudieron reproducir sus hallazgos, por lo que la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and Women's comenzaron la revisión de las publicaciones del Dr. Anversa en enero de 2013. En abril de 2017, el Hospital Brigham and Women's acordó pagar $10 millones al gobierno federal para resolver las acusaciones presentadas en contra del Dr. Anversa.
Como ven, no todo lo que brilla es oro, entonces hay que tener muchísimo cuidado. La ciencia es ciencia. La gente cuando me dice, no, es que yo, ahorita que me salió aquí una ronchita, le puse saliva y con eso se me quitó. No, a lo mejor se iba a quitar esa ronchita, pero eso no es ciencia. La ciencia sigue un camino científico. ¿Cómo funciona? A mí se me ocurre una idea y digo, tengo una hipótesis. Voy a hacer una investigación a ver si funciona. Se hace la investigación y si junto a un número suficiente de investigaciones que sean reproducibles y sean validadas y sean, como dije, reproducibles por diferentes científicos, que fue aquí lo que falló, entonces sí se puede decir que es ciencia, pero si no, las casualidades en ciencia, gracias a Dios, la ciencia es súper estricta. Doctoras, ¿en dónde sí aplica y en dónde no? ¿Y cómo está el panorama de la charlatanería en nuestro país? Pues el panorama de la charlatanería en relación a las células troncales es desafortunadamente muy alto en nuestro país. Somos blanco de un bombardeo de información falsa en la mayoría de los casos. Las células en donde ofrecen tratamientos con células troncales, tratando de curar todo, y en realidad eso no puede ser posible. Entonces, México es un país en donde se permiten hacer cosas que no necesariamente están reguladas, entonces somos blanco fácil de caer en eso. Y luego, si además no tenemos la información suficiente, pues somos blanco mucho más fácil. Por eso queremos este programa, para que la gente que nos está viendo sepan que no vayan a caer en manos de alguien que les vaya a ver la cara teniendo una enfermedad y además de que les saquen el dinero, de por sí vas a tener una enfermedad que no te van a curar. Claro. ¿Qué porcentaje de gente que dice estar usando células madre verdaderamente la está tomando para algo necesario? Ahorita vamos a regresar a ver en qué sirven. Pero ¿qué opinión? ¿Qué porcentaje? Pues yo diría que más del 95% de la gente que accede a esos tratamientos Este es un fraude. está está tirando su dinero a la basura. Más de 95%, estamos con las expertas. Gente, pongan muchísima atención. Yo creo que ahí es importante puntualizar que los únicos tratamientos en donde las células troncales son probados científicamente, como bien dijiste hace un ratito, es para enfermedades hematológicas, específicamente leucemias, y uno tiene que saber en qué tipo de leucemia y en qué tipo de paciente se puede usar un tratamiento. Vamos a regresar a platicar esto porque tenemos que hacer un corte. Ahí lo tienen. Para lo único que está aprobado ahorita es para leucemias y no para todas, solo para alguna de ellas. Ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza. No se vayan. Las etapas del desarrollo embrionario son múltiples, de acuerdo a la clasificación que se ha hecho para poder estudiarlas mejor, pero es muy importante centrarnos en las primeras etapas, ¿no? Cuando se da la fecundación, que un espermatozoide entra en contacto con un óvulo, entonces ahí es donde empieza todo el proceso. Ese pequeño conjunto empieza a dividirse en varios pedacitos para formarse lo que era una célula muy grande, empieza a formar células más pequeñitas. Esto se le denomina mórula porque efectivamente parece un pequeño racimo de zarzamoras y cada una de esas bolitas es justo una célula. Algo muy interesante de este periodo es que las células en este estado son totipotentes. Una célula totipotente puede generar tanto al embrión completo como a los tejidos extraembrionarios, es decir, la placenta, parte del cordón umbilical. Después de este periodo empieza a formarse una cavidad dentro de él y se le conoce como blastocisto. Y dentro de esa cavidad va a haber un grupito de células que se le ha denominado masa celular interna. Estas células, las que se han utilizado en la investigación de una manera especial, se toman y se ponen en una caja de cultivo. Estas, con medios especiales y algunas otras moléculas que ayudan a que puedan sobrevivir en cultivo, son las que se denominan células troncales embrionarias y que son pluripotentes. Algo que es muy importante también mencionar es que estas células es una pelotita con un grupito de células dentro. No hay aún ninguna estructura reconocible que parezca a un ser humano, a una rata, a un animal del cual se hayan obtenido. Es una simple pelotita con un grupito de células adentro que aparentemente no hay mayor complejidad en él, pero ya hay muchas moléculas que están señalizando y dando información que va a dar origen a las células troncales pluripotentes. Doctora, es una pregunta. ¿Cómo le saca las células a un embrión? Y estos embriones, ¿dónde está la ética en esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo?
Yo he trabajado en general con modelos animales, ¿no? Pero lo mismo se hace en humanos. Se extraen del sistema reproductivo los embriones con herramientas muy pequeñitas, ¿no? Y en particular para las células troncales embrionarias hay, digamos, como 2 métodos, pero el más común es que uno realmente pone al blastocisto, como nos decía Daniel, uno lo pone en un platito de cultivo y las células tienden a pegarse, a adherirse al platito, al sustrato, ¿no? Y de ahí queda este grupo de células de la masa celular interna, ¿no? Queda como un aglomerado de células, que es de donde uno realmente las toma. Entonces, otra vez, con herramientas muy pequeñitas, uno tiene que tomar este grupito de células y empezar a pasarlo a otros platitos de cultivo para expandirlos. Cada una de estas células empieza a dividir en estas condiciones in vitro. De hecho, de estos estudios que se hicieron por ahí de los 80s en el año pasado, fue exactamente lo que hicieron, tratar de encontrar cuáles eran las condiciones en las que estas células de la masa celular interna, que son, digamos, las células troncales embrionarias, las podíamos mantener en cultivo sin que perdiera su propiedad después de varios pases, ¿no? Seguir generando células de otros tipos e incluso contribuir a la generación de otros animalitos. Pero ¿y estos embriones de dónde vienen? Porque pensaría alguien éticamente hablando de dónde sacaron un embrión. Pues salen de la fecundación entre un ovocito y un... Sí, pero es un embrión, es un ser humano. Esto es en ratones, que es lo que... Ajá. Ok, ¿y en humanos? En humanos es lo mismo, se saca de la... ¿De la matriz? Pues no de la matriz, porque ya cuando llegó a la matriz ya se implanta, sí. Sino digamos como de la zona de las trompas de falopio. De las trompas de falopio o del líquido que está ahí flotando. Y el chiste es tomarlos precisamente antes de que se implanten o que se empiecen a adherir a un... ¿Se consideraría esto como un aborto? Pues no, porque un blastocisto no puede sobrevivir si no se implanta. Y a un implantado necesita diferenciar principalmente el sistema circulatorio, ¿no? Que es cuando empieza a bombear el corazón. Y después, varios días después, todavía se diferencia lo que es el sistema nervioso. Entonces todavía no podemos decir que sea pues ni un embrión. Pues no es un embrión como tal, como lo vimos en la imagen, donde uno ya puede reconocer estructuras, sino pues es un grupo de células que molecularmente ya tiene determinada información, pero pues hay un debate ahí ético, ¿no? Que de hecho a lo mejor Marichuy al rato nos comentaba, porque sí surge la duda, ¿no? Donde surge la duda exactamente de hecho aquí en México pues todavía no está muy bien reglamentado qué hacer o si se puede seguir investigando con este tipo de células, ¿no? Claro. O sea, hay laboratorios aquí que tienen células troncales embrionarias derivadas de humano, unas que son comerciales, que han sido compradas en algunos otros lados, una derivada aquí en México, pero se deriva de embriones, lo que se llama de mala calidad, ¿no? Que no se utilizan ya para las terapias estas de... ¿cómo se llama? Fertilización in vitro y que después la gente puede tener... Ok, porque cuando van a fertilizar a alguien in vitro se toman varias de estas para ver cuál implantan y las que no funcionan pueden donarse para la ciencia. Y entonces algunos de estos incluso se desarrollan más o menos mal y de estos uno puede derivar células troncales embrionarias para estudiar, no para hacer regeneración ni nada, sino simplemente para hacer investigación básica, ¿no? Que eso es algo muy importante. Y pues sí, un tiempo ahí estuvimos tratando de pues evitar que se prohibiera el uso, o sea, la investigación con este tipo de células, porque son células que nos permiten entender muy bien cuáles son todos los procesos de diferenciación y eso es algo que ha sido fundamental para pues entender cómo dirigir a las células hacia un linaje o hacia otro. Oscar, ya la gente tiene comentarios, sí. Muchos comentarios. Rocío Nava nos dice, yo voy por el segundo trasplante de células madre. Por otro lado, Sofía Romo... Pero sería bueno que nos dijera para qué. Exacto.
Gracias a Canal 11 por tan buenos programas. Olges Salgado, ¿qué tantos tratamientos de células madre hay en México para el cáncer? Chío Martínez Rincón, se ha puesto de moda este tema, incluso quien guarda el cordón umbilical de los bebés recién nacidos. ¿Qué tan veraz será todo esto? ¿Qué enfermedades se podrían combatir? Porque ya hasta hay cremas de uso cosmético que aseguran tener todo el éxito. Sara García Hernández, las cremas que ofrecen contenido de células madre, ¿esto es real o están aprovechándose? El sector salud nos dice Olge Salgado, en México, ¿ya ofrece algún tratamiento en células madre para enfermedades emergentes? Arturo Pérez Sosa, por desgracia o por desesperación e ignorancia, se recurre a los productos milagro. A la mayoría de la gente le causa desconfianza la ciencia. Es necesario concientizar. Saludos y excelente programa. Marilú Espinosa, soy una persona con artritis y esclerodermia. ¿Creen que me puedan ayudar a mejorar mi salud? ¿Dónde puedo acudir? Saludos desde Toluca y excelente programa. Avalón Arterson, tengo entendido que hay una polémica alrededor del uso y la obtención de las células madre. Volt Mars, muy interesante el tema y al respecto había estado investigando hace algún tiempo. Mi pregunta es, ¿el óvulo no fecundado de la mujer puede ser utilizado como célula madre? ¿Hay alguna manera de darle uso? Tengo mis teorías y pruebas al respecto. Saludos desde la Sultana del Norte, nos dice Francisca Alvarado Gámez Gámez. Nos manda también saludos Espinosa de los Monteros Cervantes. Ángeles Rojas, saludos desde Papalotla, Tlaxcala. Lilia Hernández Jacinto. ¿Y qué me pueden decir acerca de la autohemoterapia en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes? José Ángel Rangel, saludos desde Arvin, California. ¿Es necesario desenmascarar a todos los charlatanes que abusan de la desesperación de las personas que viven con diabetes por querer curarse? Y no solo el buen control de su enfermedad. Jess Ita, ¿conocen el caso de Gigi, una niña de 4 años que está en la última etapa de leucemia? ¿Será con células madre o que las células madre aún pueda tener esperanza? Está internada en el Hospital Siglo XXI y aún se podrá hacer algo por ella. Paul Garbú, en el Sinvestab hay muy buenos investigadores entre este y otros temas. Son de casa, así que es recomendable que también los tengan en el programa. M. Patti Mena, qué bueno que hablan de este tema. Es importante decir la verdad sobre las células madre y darla a conocer a la gente. Las plantas generan células madre, nos pregunta Marta Plata. ¿Qué me pueden decir si funciona para la miastenia gravis? Por otro lado, también Aura nos dice, ninguno que se pueda aplicar en el consultorio. Las autoridades sanitarias deben ser más agresivas contra quien sea que ofrecen este tipo de tratamientos. Jacqueline Clusó nos dice, ya entendí, las células madre embrionarias son como los médicos recién titulados y las células madre después de nacer son como los médicos especialistas en una rama de la salud. Muy buena analogía. Es una muy buena analogía la que hace. Sí. Angie Coné nos dice, células madre de la ciencia a la charlatanería y la nula legislación y el mercado fraudulento en tratamientos y uso estético. Que además hay que, reforzando un poco parte de los comentarios que nos llegan hasta el momento y preguntas, es bien cierto que está cada vez más en lo estético, en la belleza y toda esta gran industria, se escucha cada vez más el apoyo o que se sustenta en células madre o células troncales. Y esto de verdad, pues es muy lamentable, ¿no? Pues sobre todo que la gente está pagando por algo que no le va a servir. Otra cosa es que se usen derivados celulares para otra cosa. Ahí sí puede que tengan algún campo, pero habría que investigar el derivado celular. Pero estamos hablando hoy de células madres. Y las células madres, ya lo dijeron las doctoras,
funcionan únicamente para tratamiento de cáncer hematológico, es decir, algunas leucemias. ¿Y por qué digo algunas leucemias? Porque leucemia no es una. Hay diferentes tipos de leucemias y de los dos grandes tipos de leucemias, dependiendo del grupo de células que afecten, ahí otra vez se vuelven a dividir en otros tipos de leucemias, entonces no aplica en todas. Doctoras, hablemos un poco de la sangre del cordón umbilical porque también se ha escuchado hablar mucho de esto. ¿Nos podrían explicar un poco sobre esto? Bueno, en la sangre de cordón umbilical existe una población de células troncales que evidentemente parece permanecer ahí desde el momento en el que el óvulo se fecunda y ahí permanece una población de células troncales que se ha probado científicamente que cuando se obtiene la sangre del cordón umbilical, claro, bajo ciertas características y bajo un riguroso estándar de obtención, no es que lo obtengo y ya, estas células que están dentro del cordón umbilical son células troncales y tienen potencialidades muy altas, incluso con fines terapéuticos. En el caso de las células troncales provenientes de cordón umbilical, en México se hacen o han existido ya tratamientos en donde se usan paquetes de sangres obtenidas de cordón umbilical para tratar leucemias infantiles. Entonces, sí existen las células troncales en el cordón umbilical, pero ahí sí quisiera tratar de ser muy clara y un poquito decir números. Por ejemplo, del total de las células que están en el cordón umbilical y que se obtienen cuando se toma la placenta y se recupera la sangre del cordón umbilical, más o menos el 0.001% son células troncales. O sea, de manera que para que una sangre de cordón umbilical se pueda utilizar, tiene que ser obtenida con altos estándares de calidad, con procedimientos muy específicos, y aún así hay lugares en donde se recolecta esta sangre y no todas las células, las sangres que se obtienen, tienen utilidad terapéutica, ¿no? Algunas se utilizan y se donan para la investigación científica, no todas tienen utilidad terapéutica. Y sí tiene que quedar muy claro que de esa fracción mínima de células troncales es prácticamente imposible que se obtengan suficientes células como para otros usos cosméticos en cuanto a los números, por ejemplo. Si es el 0.001% y se guardan y se obtienen en procedimientos muy específicos, o sea, suena totalmente ilógico que la podamos abrir y encontrar en un frasquito de crema que nos ponemos para no tener arrugas, por ejemplo. Eso está interesante, ojo con las cremas. Luego, por otro lado, alguien que nos está viendo que va a tener su bebé se estará preguntando, oigan, ¿y valdrá la pena que guarde Exacto, el cordón? ¿El cordón? Yo creo que sí vale la pena, pero tiene que estar seriamente asesorada. Hay instituciones tanto públicas como privadas en el país en donde se hacen procedimientos de colecta y criopreservación, así se llama el guardado, digamos, de estas células, que no es cualquier guardado, es como que obtengo la sangre de cordón umbilical y la meten al refrigerador, ¿no? O sea, se obtienen por procedimientos, como dije, muy específicos y se almacenan en condiciones muy estrictas. Entonces, existen en el país bancos públicos y bancos privados. En el caso de los bancos privados, uno dona las células de su bebé que acaba de nacer y está guardada y uno paga cierta mensualidad, digamos, para que se mantenga guardada y en el caso de que en un futuro el bebé la pueda necesitar, esté disponible. Sin embargo, ahí hay un aspecto importante. No sabemos si las células de ese cordón umbilical, de ese bebé que tiene esa enfermedad, muy probablemente tienen la información de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, a mí me nacen dos preguntas. A mí me ofrecieron cuando nace mi primer hija, Ana Paula, justamente la conservación del cordón. ¿Es costoso? Sí. Desde un principio sí. Supongo que cada vez puede ser tal vez hasta un poco más económico, pero ¿cuáles son los requisitos básicos para que sepas que te va a funcionar? Dos, ¿qué tan benéfico es para la población en general la donación de las células embrionarias para la investigación? En fin, o sea, todo esto ayuda, suma, aunque no lo vayas a conservar para ti, porque habrá tal vez, no sé si algunas instituciones donde se pueda llegar hasta un acuerdo de, bueno, pues mientras lo vayamos utilizando para estudios, aquí lo vamos a mantener todavía. ¿Y para qué casos podría funcionar? ¿No? Ya dijeron, para casos, volvemos a lo mismo, para casos de cáncer, específicamente algunos tipos de leucemias. Que les quede dado claro a la gente que nos está escribiendo, para eso sirve, para eso está aprobado. Entonces, porque ya llegaron varias preguntas que voy a leer más adelante, si funciona para esto o para otra enfermedad. No
funciona para cánceres hematológicos, vuelvo a repetir, lo voy a repetir a lo largo del programa, algunos tipos de leucemias. Lo que la doctora dijo es muy real. Si me guardan si yo soy un bebé y me guardan mi sangre de mi cordón umbilical por si me da esa leucemia, nada te asegura que las células que tiene tu cordón no tengan el potencial de hacer ese mismo cáncer eventualmente, porque pues, son tus células con tu misma información genética, pero se están guardando porque a lo mejor en un futuro vayan a tener alguna aplicación clínica. Entonces es muy importante. Y ahorita que regresemos después de este corte, les voy a preguntar a las doctoras, para que vayan pensando en su pregunta, doctora. ¿Cómo sabemos quién me está ofreciendo guardarme mi sangre de cordón es un lugar bueno y aprobado? No se vayan, ahorita regresamos aquí en Diálogos en Confianza. Las células madre existen de diferentes tipos y estas pueden clasificarse de acuerdo a dos generalizaciones. Una es qué potencial tienen para generar estos tipos de células o de dónde se obtienen. En el primer caso, la potencialidad se refiere a el diferente número de células especializadas o adultas que van a generar. Te pongo un ejemplo. En la piel existen células madre de la piel y que van a dar únicamente origen a los queratinocitos, que es el nombre, y no van a dar origen a células del sistema nervioso, a células del tubo digestivo. Entonces su potencialidad, que es como se le conoce el término, es limitada, ¿no? Sin embargo, si uno se va a etapas más iniciales durante el desarrollo, van a existir células con mayores capacidades. Unas células muy utilizadas en la investigación científica son las células troncales pluripotentes, que tienen la capacidad de generar un animal completo, un ratón o un humano. Estas células pueden replicarse y generar al animal completo. Las células pluripotentes pueden obtenerse de un embrión y entonces se les denominan células troncales embrionarias. Pueden derivarse de unas células germinales, serían células troncales germinales, pueden derivarse de la médula ósea, que es donde se residen las células madre que van a dar origen a lo que es las células sanguíneas. Entonces, en este caso se les denominan células troncales hematopoyéticas, debido a que esto quiere decir que generan a la sangre. Para poder denominar un tipo de célula madre es de dónde viene y la potencialidad que ésta tiene, y que casi siempre se resume en pluripotente, que es que puede generar un organismo completo, multipotente, que puede generar diferentes tipos de tejidos, pero ya está más restringido, y bipotente, unipotente. Esas serían, digamos que la generalización más propia para poder clasificar a las células madre. Ojo con eso, entonces, tengan cuidado, es lo que más vamos a estar insistiendo a lo largo del programa. Estamos hablando de las células del cordón umbilical, que vimos que ya son células madres, que se podrían guardar para eventualmente, no sabemos ahorita ni siquiera para qué tratamiento de una persona propia pueda funcionar. Ahora, ¿cómo saber que quien te está ofreciendo guardarte tus células madres sea un lugar digno? Hablamos de que hay lugares privados y hay lugares públicos. A Oscar se lo ofrecieron cuando nació su hija. Bueno, pues la principal, antes de llegar a ese punto me gustaría decir, nos quedamos antes del corte, que existen dos tipos de bancos, unos públicos y unos privados. Entonces ya dijimos de los privados, y en el caso de los bancos públicos lo que uno hace es que dona la sangre de cuando sus bebés nacen, cosa que yo hice cuando nacieron mis dos hijos. O sea, se dona a un banco público, van y colectan la sangre en el momento del nacimiento del bebé, y esa sangre se guarda en bancos públicos. Por ejemplo, en el caso del IMSS tenemos un banco de cordón umbilical, físicamente está en el Centro Médico Nacional La Raza, dentro del banco de sangre, y en ese banco lo que se hace es que se hacen muchas pruebas biológicas para saber que la sangre está en óptimas condiciones, se almacena, y en caso de que alguna persona, por eso es público, de que alguna persona lo requiera para enfermedades, leucemias infantiles, que es en lo que en el país más se usa, y sea compatible la sangre de alguno de los donantes con el paciente, se utilice para esa opción terapéutica. Entonces, en el caso de cómo saber de la confiabilidad o no, pues en realidad las instituciones deberían tener un permiso de COFEPRIS en donde se autorice la colecta, el almacenaje y la criopreservación de estas células
troncales. Pero esto es bien importante para que sepan y se vale preguntar, ¿eh? Se vale siempre preguntar y preguntar, oigan, ¿están avalados por COFEPRIS? ¿Quiénes son? Todo esto se puede preguntar. Y ahora es importante saber que el permiso que otorgue COFEPRIS sea para ese uso, porque yo puedo poner una clínica en donde digo, te doy un tratamiento con células madre y además tengo una estética X, lo que sea, ¿no? Para cualquier cosa de verme bonita. Y para eso sí tengo un permiso, pero no para el uso de células troncales. Entonces yo uso mi número de las cosas para verme bonita y lo pongo como para aplicación, como si fuera para la aplicación de las células troncales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esos permisos son exclusivos para usos exclusivos. O viceversa, ¿no? O sea, el permiso es para el almacenaje de células troncales, pero no para usar esas células como tratamiento. Ok. Y estas empresas que utilizan tramposamente, porque esa es la verdad, el registro, la cédula o la certificación de COFEPRIS, ¿no podrían reportárseles, denunciarse? Sí, por supuesto, se les reportan. O sea, yo he reportado a unas que otras y finalmente... No podríamos, deberíamos, claro, cuando lo notemos, hacerlo. Ajá, pero la gente a veces... O sea, digamos como que no llega al fondo de la información, ¿no? Si a uno le dicen, pues yo tengo mi número de COFEPRIS, ¿no? Y dice, sí, yo disposición y almacenamiento de células troncales. Pero no dice, o sea, ese permiso no es para dar tratamiento. Y así muchas clínicas... De hecho, permisos para tratamiento no hay. No existen. Pero esta es una buena sugerencia para que entonces, si yo voy a ese lugar, certifique o me dé cuenta que su certificación solamente llega hasta tal, no para el tratamiento. Y ya con eso yo estoy seguro que no me van a dar. Y sobre todo saber el día de hoy cuál es el objetivo de que ustedes sepan para qué sí sirven. Para todo lo demás, sirven para que ustedes gasten. Sí, algo muy importante de lo que dijo Tony es que para este y para otros tipos de células que uno almacena, principalmente en investigación, y en algunos casos para tratamientos, las condiciones en las que se tienen que obtener esas células son súper especializadas. Es lo que explicaba la doctora, sí. O sea, implica que tiene que estar en condiciones estériles, es decir, que no haya alguna bacteria que pueda contaminar a la muestra, porque uno termina con una infección terrible. Y después hay que almacenarlas en congeladores que están a menos 70 grados centígrados, o sea, mínimo o más. Eso no es cualquier o nitrógeno líquido, que son menos 100 y tantos grados centígrados bajo cero. Y eso es para mantenerlas, digamos, inertes, vivas, pero inertes, congeladas, ¿no? Entonces, si alguien le agarra el tubito que las células troncales las tiene en su refri, o sea, la posibilidad de que sea... Todos estos son datos para que ustedes vayan viendo, que no les estén viendo la cara. Y sobre todo si dices, bueno, es en una crema que me puse que a fin de cuentas no me va a hacer daño, pero luego hay gente que les dan tratamientos que creen que les van a curar de algo serio. Alguien ya habló que si la esclerodermia, no te funciona para nada en la esclerodermia. Pero esto vamos a hablar un poco más adelante de las aplicaciones. Vamos a ver ahorita otra cápsula de células troncales. Células troncales de adulto sirven para poder regenerar nuestro cuerpo. El cuerpo, como cualquier otra cosa en el ambiente, se gasta, ¿no? Y entonces un organismo necesita regenerarse. Es ahí donde entran estas células de adulto en función para poder mantener un cuerpo en equilibrio. Estas células tienen que estar indiferenciadas. Una neurona es una célula sumamente compleja, tanto en sus funciones como en su forma. Que esa célula pueda dividirse le resulta bastante complejo. Tiene que haber células que morfológicamente o en sus funciones sean menos complejas, pero que efectivamente su función principal sea estarse replicando para que después pueda generar una célula madura y que esa ahora sea su función. Una célula que es completamente madura difícilmente puede replicarse. Lo interesante es que todos los órganos y tejidos van a poseer estas células para poder regenerarse, incluido el sistema nervioso, que aunque la capacidad de generar nuevas neuronas es limitada, se sabe que existen pequeños nichos donde estas neuronas pueden replicarse. Y algo importante es que estas células, al irse replicando, van envejeciendo también. Y entonces, al envejecer,
la capacidad de contender con el medio ambiente y con lo que afecta al organismo es menor. Y esto es parte de un proceso de envejecimiento normal. Debido a la poca capacidad que tienen estas células de adulto para poder regenerarse, y a que las células troncales embrionarias poseen ciertas dificultades, a veces éticas o de manipulación, se han derivado unas células, se le conoce como IPS o células pluripotentes inducidas. Lograron hacer que una célula de un animal adulto se convirtieran en células similares a las de un embrión. Es decir, esto es como ciencia ficción. Hicieron que, por ejemplo, una célula tuya en la piel ya de una persona adulta la regresaran, en mi caso, más de 30 años de edad y la hicieran como si fuera un embrión de mí mismo. Esto al hacer que genes específicos que se expresan durante el desarrollo se prendieran y cambiaran la morfología y la conducta de esta célula ya madura hacia unas células muy similar al embrión. Y en este caso, ahora ya que tienes una célula similar a una pluripotente, por eso se les dice pluripotentes inducidas, tú puedes ahora generar células adultas de cualquier otro linaje que tú quieras trabajar. Neuronas, músculo, células del tejido adiposo, lo que tú quieras. Entonces, esto ha permitido estudiar muchos fenómenos que antes no se habían logrado estudiar debido a problemas éticos y pues, legales. Es una gran herramienta y tan es así que muchos laboratorios han empezado a trabajar ahora ya con ellas. Gran tema con mucha controversia. Se une con nosotros la doctora María de Jesús Medina Arellano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también está en la Sociedad Mexicana de Investigación de Células Troncales, porque como Oscar preguntaba ahorita, existen pues como ramas medio fiscales, y es doctora además, a fin de cuentas, en leyes, porque ¿qué hay con todos estos productos? Por ejemplo, vemos mucha cosa cosmética que utilizan células troncales, ya nos dijeron las doctoras que no funcionan. Yo he preguntado si los derivados de funcionan. ¿Qué hay con todos estos controles? Mira, lo que no tenemos en México es precisamente controles. Y hay que decirlo como es, y hay que hablar las cosas como son. Cofepris te da un permiso y te da un permiso para almacenar, como lo dijeron ya las doctoras anteriormente, para criopreservar, pero no tiene una efectiva vigilancia. Porque ojalá que tuviéramos una agencia que fuera a todos los lugares del país para vigilar cómo se está criopreservando. Y lo dijeron hace unos momentos, los estaba escuchando. Tú lo dijiste claramente, pues si tienes dinero de sobra, ve y gástalo en eso. Pero realmente es porque no te garantiza nada, es porque es un lujo, porque es algo que va a ser accesorio. En el futuro no te da un seguro de vida para tus hijos, porque en el futuro estamos hablando de que una célula somática puede ser reprogramada para que al final sirva para reparar algún tejido o crear otros tipos de mecanismos para poder regenerar tejidos. Pero ahí hoy no hablamos de la hoy edición genética. Ahí no estamos, sí, todavía no ahí no estamos. estamos. Y por eso mismo, si alguien quiere almacenar para tener una esperanza, tiene dinero para tener esperanza. No tiene dinero para regenerar tejidos. Okay, no tiene dinero para regenerar células. Claro. Y lo digo así, claro, desde mi ámbito de conocimiento, pero respaldada por las científicas de las que aprendo y de la sociedad, de la SOMICET. Pero es así hoy en día. Tienes un permiso para almacenar lo que no sabes qué va a pasar en el futuro ni en el presente. Ni en el presente mismo. ¿Qué hay legalmente hablando de todos estos lugares que te dicen, te prometo que te voy a poner células madres para quitarte? No va a decir ni la palabra cáncer porque dicen que se utiliza mucho. Ya quedamos, vuelvo a repetir, solo leucemias y solo una de ellas. Te voy a quitar, alguien comentó, la diabetes. Te voy a quitar una enfermedad renal. Te voy a quitar que no funcionen. ¿Qué puede hacer los pacientes que nos están viendo con toda esta gente? Pues debe demandar. Una demanda civil. ¿A dónde? Una responsabilidad civil. ¿Responsabilidad civil? Responsabilidad civil. En cualquier juzgado del fuero común debe de denunciar, pero establecer una demanda civil por una falsa expectativa de lo que iba a suceder en su salud.
Entonces, muchas personas, bueno, quienes se dedican al ámbito del derecho sanitario lo saben perfectamente y es una élite en nuestro país. Y desafortunadamente, quien no tiene dinero no puede acceder a un buen abogado que lleve una responsabilidad civil en contra de un médico o de una clínica que le está dando una falsa expectativa. Y eso se llama precisamente un daño moral y un daño en tu salud, un daño cívico. Por eso la responsabilidad civil. Y ahora tenemos un ministro de la Corte que, lo digo orgullosamente, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Alcántara, quien es ahora ministro de la Corte y experto en responsabilidad civil médica, que espero que lleguen más asuntos a la Corte y que la gente esté más empoderada de estas falsas expectativas, de una publicidad engañosa que tenemos en nuestro país respecto de lo que no se puede y se puede hacer respecto de tu salud. Entonces, claro que la gente tiene una acción civil, lo puede llevar, no acción penal, no los lleven a la cárcel, llévenlos a enfrentar su responsabilidad por el daño que les causan. Y esto es muy, muy oportuno y gracias por darnos este espacio. Ahora, hablamos de daños que les causen. Ya vimos que, por ejemplo, en el caso de alguien que está en lista para un trasplante o algo así, le pueden causar un daño hasta la muerte, porque puedes decir, híjole, pues que me estoy tratando con algo que no te está sirviendo para nada y tu enfermedad sigue avanzando. Pero en todo lo que es belleza, en donde se oye que hay muchas aplicaciones, ya nos dijeron que no funcionan para nada, ¿qué hay? ¿Qué hay en todo esto? No hay nada. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? En el estado del arte, la ciencia, no hay nada que pueda decir que una célula troncal te restablezca algo en la belleza. Aunque no, a eso me refiero, porque ya se habló ahorita un poco de cremas y demás. Las células madres entonces no tienen injerencia en la belleza. No, al contrario. Te voy a comentar casos muy tristes en el ámbito científico que ocurrieron en el año de 2011, para ser exactos, están reportados en la revista Science, en Nature. En Alemania, un médico estaba inyectando células troncales extraídas de precisamente la médula ósea de los niños que eran inyectados en la corteza cerebral para curar el autismo. Estos niños murieron, 3 infantes reportados, murieron porque el desarrollo de células tumorosas en el cerebro. Murieron de del desarrollo de células tumorosas en el cerebro. Un cáncer en la cabeza. Exacto. Pero gracias, ustedes ayúdenme en estas partes, porque murieron no por autismo. Claro. Murieron por querer curar el autismo. Hasta el momento no sabemos cuál es la patología del autismo y cómo vamos a ayudar a estos niños. Y tenemos problemas muy graves en la sociedad de inclusión de quienes son diversos, de personas que no son a lo mejor iguales a nosotras porque vemos y no vemos. Tenemos esta capacidad visual, pero no vemos las discapacidades. Pero esta gente entonces lo que hace es estar cazando a gentes que tienen inseguridades de este estilo y aprovechándose de la tragedia en la que están metidos. Exacto. Para resolverlo vamos a tener que hacer un corte, pero Oscar, ¿tienes algún comentario más? Carolina nos dice, deben hablar sobre el engaño que hacen acerca de las cremas que tienen células madres. Raúl Fernández, las células madre pueden ayudar a la regeneración de cartílagos de rodilla desgastados. Hugo Parra, me parece muy interesante el programa, puesto que un amigo padece de cáncer en el estómago y alguien, según esto, un especialista, le recomienda un producto que se llama Inmunocal y que según con ello se le regeneran todas las células y además le alivian el cáncer. Carla, mi columna está desviada y mi doctor me dijo que consiguiera algo con células madre. ¿Dónde lo puedo conseguir? Bueno, hay muchas llamadas más, pero es momento de hacer una breve pausa. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, mañana, todos los martes, los temas son de familia y tocaremos un tema que es muy importante y creo que se ha invisibilizado demasiado, anticipando la llegada del hermano menor. Y es que para poder tener un comparativo de cuál es la sensación de una niña o de un niño que está esperando la llegada de su hermanito y de su hermanita, que a veces se anuncia como la gran noticia y el regalo para ellos, a veces no tenemos la sensibilidad, mamás y papás, para justamente darles un anuncio. Hay una especialista que se llama Ana Serrano y es una pedagoga y autora del libro Ayudando a Crecer, que nos ayuda como para entender un poco qué es lo que ocurre emocionalmente en esos niños y niñas que van a recibir al hermano o a la hermana.
¿Se imaginan qué sentirían si su pareja entonces les dijera, oye, pues me gustas tanto, te amo tanto, que voy a traer a alguien como tú para que entonces no me falte en ningún momento? Entonces las demás personas empiezan a hacer caso omiso que tú existes porque ya atienden más a esta nueva pareja, pero que te representa a ti y le vas a tener que regalar su ropa, en fin. Así es como muchas veces una niña o un niño lo puede sentir. ¿Cómo podemos entonces tomar en cuenta todo lo que requiere, todo lo que necesita para darle el amor que necesitan a ambas figuras, a ambos hijos, a ambas hijas? Bueno, pues de eso y más hablaremos mañana en punto de las 9. No se lo pueden perder. Y si quieren venir aquí al estudio, marquen ahora al 5341-4435 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Definir una célula troncal, entendiendo que una célula troncal como una semilla es única durante el desarrollo cuando un óvulo es fecundado. Esa es la única que puede dar a un organismo completo y esa es una célula troncal que tiene muchas potencialidades, se llama totipotente. De ahí en adelante. Totipotencial, es totipotencial, decir, tiene potencial de muchas cosas. De crear un organismo completo y los tejidos extraembrionarios, como son la placenta, el cordón umbilical, eso es totipotencia. Okay. ¿No? De ahí en fuera, ninguna otra célula del organismo, ninguna, una vez que se ha empezado a desarrollar, ninguna es capaz de generar todos los tejidos, ninguna. Sí hay una célula troncal que puede dar muchas, pero esa solo es la embrionaria. Y esas sí pueden dar origen a varios tipos celulares, eso es lo que se le llama células pluripotentes. Empezó con esta idea de que las células troncales embrionarias tenían esta potencialidad de formar todos los tipos de células que existen en nuestro organismo bajo determinadas condiciones, por supuesto, ¿no? Uno necesita ponerle señales especiales, tratarlas muy bien, ¿no? Para que se formen el tipo de células que uno requiere. El panorama de la charlatanería en relación a las células troncales es desafortunadamente muy alto en nuestro país. Se extraen del sistema reproductivo los embriones con herramientas muy pequeñitas, ¿no? Y de ahí queda este grupo de células de la masa celular interna, ¿no? Queda como un aglomerado de células. No es un embrión como tal, como lo vimos en la imagen, donde uno ya puede reconocer estructuras, sino pues es un grupo de células que molecularmente ya tiene determinada información. Todavía no está muy bien reglamentado qué hacer o si se puede seguir investigando con este tipo de células, ¿no? Que son células que nos permiten entender muy bien cuáles son todos los procesos de diferenciación. En este laboratorio lo que estudiamos en particular es una enzima que modifica lípidos y lo que tratamos de entender es cómo esta enzima participa en varios procesos, tanto en el desarrollo como en la neurogénesis adulta. Estos animalitos que tengo aquí son ratones genéticamente modificados para que cuando nosotros lo cruzamos con otro ratón que permite la inactivación del gen en el sistema nervioso, podemos ver cuáles son los efectos en el proceso de la neurogénesis. La enzima con la que trabajamos se expresa muy abundantemente en nichos neurogénicos y exactamente lo que tratamos de entender es cómo esta enzima, al regular ciertos niveles de lípidos señalizadores en el sistema nervioso, regulan el proceso de neurogénesis. Cuando la neurogénesis en esta zona del hipocampo se va reduciendo con la edad, es una de las razones por las que nuestra memoria empieza a fallar. Y para construir estos animalitos, de hecho, utilizamos a las células troncales embrionarias como herramienta. Es exactamente en estas células donde nosotros podemos hacer manipulaciones en el cuarto de cultivo, introducirles una construcción, lo que se llama una construcción de mutación, para inactivar los genes que nosotros querramos. Entonces, debido a que estas células son muy plásticas y que pueden formar
todas las células de un organismo, las usamos precisamente para construir animales que son genéticamente modificados en genes particulares y así poder entender cuál es la función de estos genes, ya sea a lo largo del desarrollo o incluso en etapas adultas. Listo, estamos de regreso. Doctoras, mi pregunta es, ahorita regresamos a lo que estamos platicando, ¿hacia dónde va la investigación? Porque sabemos que células, por ejemplo, hematopoyéticas de la sangre podrían eventualmente derivar para ayudar a algo del hígado o a alguna situación cardíaca. Esto es investigación, ojo, estamos hablando ahorita de investigación. ¿Hacia dónde van los tratamientos o qué se busca con las células madre? En realidad de lo que se trata es entender justamente cuáles son todas las señales que determinan que una célula troncal se transforme en una célula funcional, ya sea de sistema nervioso, sea de músculo cardíaco, etc. Entonces, nosotros los que estudiamos biología del desarrollo hemos visto que esa ha sido, digamos, la información fundamental que se ha obtenido del conocimiento de cómo se diferencian las células, qué es lo que requiere, cuáles son las señales, incluso temporalmente, que se requiere para que se forme un tipo de célula particular. Y luego, adicionado a todo esto, es en el futuro los tratamientos digamos, como regenerativos, ¿no? O tratar de hacer reemplazo de células, es tratar de ver cuáles son aquellas condiciones que sí nos permitirían en un futuro que una célula que nosotros pongamos reemplace realmente la función original, ¿no? Entonces ha habido muchos estudios preclínicos, lo que se llama, muchos que hacemos precisamente en animalitos, donde hacemos trasplante de células y vemos qué tanto se recupera la función, ¿no? En muchos de estos estudios preclínicos se ve que ayudan a la función en algunos tipos de padecimientos o enfermedades. Y después, o sea, hay todo un proceso que se tiene que seguir para ver si eso que uno tiene la hipótesis de que puede funcionar como un tratamiento, realmente se puede establecer como tratamiento en el humano. Y para eso pasan por lo que se llaman las fases de ensayos clínicos, ¿no? Donde primero tienes que demostrar que tratamiento, ¿no? No le cae mal al paciente, ¿no? No hace algo en contra o no benéfico. Y después que esa es la etapa 1, luego la etapa 2, tienes que determinar si realmente es eficiente, ¿no? Y seguro, si realmente tiene como curación, ¿no? Y para eso tienes que distinguir entre pacientes a los que les das un tratamiento con un placebo, o sea, nada, a lo mejor agüita o solución salina, homeópata, y a los que realmente les das el tratamiento. Y de ahí uno tiene que distinguir si realmente lo que uno le administra al paciente le tiene algún beneficio, ¿no? Y eso se hace con un grupo de gente con cortes pequeñas, ¿no? ¿Qué quiere decir una corte? Grupos no de es gente, corte, ¿no? Como del juicio, cohorte. Sí. Que se escoge en determinado grupo de gente, un grupo de 15 gentes a lo mejor. Y después la etapa 3 es ya con mucho más número de gentes para ver si realmente funciona el tratamiento y en qué proporción, si es benéfico, si hay algunas otras cosas que alteran los resultados de los tratamientos, hasta que finalmente se aprueba como tratamiento. Que esto volvemos a lo que comenté anteriormente del método científico. Que doctor, usted quería comentar algo también, porque dice, alguien podría escribir, no, pues yo ya lo hice y a mí con mis pacientes sí me fue bien, pero ¿y entonces? Es que es muy importante tener claro que hacer investigación científica es precisamente ajustarse al método científico y estar expuesto, uno como investigador responsable de cualquier proyecto científico, a la evaluación por pares. O sea, si ¿Qué quiere decir eso? voy para allá. Si yo tengo un proyecto de investigación, en mi caso particular trabajo con células troncales de leucemia y les hago preguntas a las células leucémicas con la intención de algún día poder eliminarlas.
Pero entonces, si yo digo que tal o cual cosa me sirve para eliminarlas en una cajita in vitro, yo soy responsable de que lo que yo digo lo publico en una revista científica de divulgación, de difusión internacional, y mis pares científicos en el resto del mundo, que ni siquiera sé quiénes son en ese momento, revisan mis datos, mis hallazgos, lo que yo quiero publicar, y si a ellos les parece que estoy haciendo ciencia de forma correcta, entonces se acepta la publicación y uno contribuye con un granito de arena a la generación de conocimiento científico. Sobre esa generación sólida de conocimiento científico, de eso se trata la ciencia, de ensayo y error, y eso es padre, porque en el camino que vas resolviendo preguntas, pues te van llegando, es lo que más pasa, ¿no? O sea, te llenas de más preguntas y no acabas de resolverla, pero eso es el chiste de hacer ciencia. Entonces, una vez que sobre conocimiento sólido, que ha sido revisado por pares internacionales o nacionales, y que expones tus datos en congresos internacionales o nacionales y en foros en donde tus iguales te dicen, oye, ¿sabes qué, Tony? Te falta este control. Oye, yo creo que la regaste aquí. Uno tiene que exponer sus datos a eso para que en el mundo de la ciencia después sean reproducibles y entonces sí estemos construyendo conocimientos sobre bases sólidas. De lo contrario, todos son anécdotas. Entonces, no puedo decir, fulanito se curó con células troncales o con células madre, pues porque es una anécdota, y la ciencia no son anécdotas. Eso es bien importante. O sea, son conocimientos sólidos. De hecho, los resultados de los ensayos clínicos se tienen que publicar. Ahora, yo tengo que decir algo al respecto. En fases incluso. Hoy en día, ¿qué representa hacer ciencia en países como el nuestro o como China? Tenemos el escándalo reciente de la edición genética en embriones humanos, aplicado en el ámbito clínico en China con este científico He, que precisamente A ver, que pero no... desconocemos, ¿nos puedes explicar qué pasó? En noviembre del año pasado, un científico vino a una reunión de la Academia de Ciencias de Estados Unidos en la que estuve presente en Hong Kong, y nos dijo que hizo todo lo que no se debería de hacer. Nos dijo que precisamente tuvo que evadir la revisión ética y legal de su país en China para poder llevar a cabo en el ámbito clínico la edición de embriones humanos, primero en ciencia básica, luego en el ámbito reproductivo para implantar embriones que precisamente modificó previamente para que no reproducieran o para que no tuvieran el gen que reproduce el VIH. Los implantó porque supuestamente estaba ayudando a la sociedad china para que no tuviera el VIH, lo cual me parece erróneo totalmente, porque nosotros mismos como sociedad somos quienes discriminamos y tenemos que poner atención al VIH. Pero hizo todo lo que no se puede hacer en la ética y en la ley. Y vino y lo dijo en un congreso, pero no lo publicó nunca antes, porque precisamente sus pares le dijeron, ningún comité de ética de investigación te va a aprobar esto, no lo puedes llevar al ámbito clínico porque está prohibido, pero bueno, se traspasó todas las reglas éticas y legales porque él quería despertar su inquietud. Y yo me he topado con muchas científicas en nuestro país que dicen, pero doctora, ¿por qué me dice que tengo que hacer esto y esto si ya lo hacen muchas clínicas en nuestro país? Por eso, por lo importante aquí volvemos a aterrizar y estamos hablando de células madres a la investigación y la ciencia. La ciencia es, yo le digo a toda la gente que es anticientífica, que dice, no, yo no me voy a poner vacunas porque son las farmacéuticas que están controlando el mundo y son como Simón Bar-Siniestro, un malo que nos quiere controlar a todos. Ok, perfecto, si te da una neumonía no tomes antibiótico. Claro. ¿No? Entonces, responsabilizar nosotros también, pero saber que la ciencia sí funciona para nuestro beneficio. Sí. El mundo está saliendo adelante gracias a la ciencia. Estamos hablando de ciencias, ahorita en ciencias biológicas, pero hay ciencias a niveles de todo. Hay ciencias desde el celular que traes en la mano. Ahora, me pregunto, regresando al tema, porque quiero que la gente esté perfectamente clara de lo que estamos hablando. ¿Qué hay de la gente que le sacan sangre, la centrifugan y le inyectan el plasma en la cara? Yo creo que ahí es un poquito que podríamos hacer como un ejemplo. Supongamos que yo quiero ir a una clínica porque estoy muy arrugada y me quieren quitar unas arrugas, ¿no? Entonces me dicen, te vamos a poner células madre, y me dicen, pon tu brazo, te vamos a sacar sangre. Me toman sangre, la llevan a una centrífuga, que conste que yo no sé, porque yo no lo veo. Yo no sé si esta centrífuga está limpio, si el tubo donde hacen el procedimiento está estéril, si en donde manipulan la sangre está estéril, pero bueno, ellos... Pensemos que sí. Pensemos que todo está bien.
y obtienen un paquetito hasta arriba que se ve amarillito, que es el plasma o el suero, y ese me lo ponen y evidentemente desaparecen mis arrugas y después de un tiempo tengo que volvérmelo a poner. Probablemente eso te quite las arrugas, pero ahí no van células madre. O sea, no es un tratamiento con células madre. Ahora, si tomamos otro ejemplo en donde te dicen, vamos a ponerte células madre y llegas a un lugar y hacen un procedimiento así o semejante, como ustedes se lo imaginen, no sabemos bajo qué condiciones lo están haciendo y para probar que una célula madre es célula madre, antes tendríamos que ver si es capaz de autorrenovarse y de generar diferentes tipos celulares especializados. Eso solo se hace en la investigación científica y bajo estrictas condiciones de cultivo in vitro. Entonces, en el mejor de los casos, tenemos suerte y lo que nos ponen es agüita inyectable o agua estéril, o ya, porque si te están poniendo solución salina, porque si te ponen, en el peor de los casos, células, que si son tuyas, bueno, pero si no son tuyas, al rato ahí tienes un tumor, que es el caso de los niños de Marichuy, que hace ratito Alemania nos contó, o sea, al ratito ahí tienes un tumor, un crecimiento aberrante, en realidad tiene serias implicaciones y tendríamos que tener mucho cuidado en lo que podemos decidir. O sea, cada quien es libre de decidir lo que se pone y lo que no se pone, pero también tenemos la obligación de informarnos sobre eso y tratar de buscar información. Entonces, sí es muy importante que tengamos todos estos puntos bajo conocimiento. Quiero hacer un comentario. En Estados Unidos, justo en el mes de noviembre, 12 personas fueron hospitalizadas tras la infección derivada de este tipo de tratamientos. Precisamente, como lo dijo la doctora Tony previamente, porque no sabemos si están estériles. Exacto, nada más una cuestión así. Lo más grave es lo que padecieron los niños que murieron en Alemania, que no tenemos que aprender de casos de muerte donde no hay una enfermedad terminal, no hay una enfermedad severa. Estábamos hablando de autismo y los niños murieron. Perdón, doctora, vamos a un corte, regresamos con ustedes. Estamos hablando de células madres en Diálogos en Confianza. Mándenos sus preguntas. Perdón. Es que no, claro. Nos encontramos en este momento en el edificio de neurociencias del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Precisamente en el cuarto de cultivo donde realizamos muchos de nuestros experimentos. Básicamente aquí lo que se hace es, en vez de trabajar con animales completos, lo que hacemos es extraemos células de ellos o trabajamos con líneas celulares. Esto quiere decir que aunque en algún momento estuvieron en un animal, se logró tener las capacidades específicas para tenerlas en una cajita de cultivo donde se pueden tener las células y crecerlas para poder nosotros manipularlas y estudiar los fenómenos que nosotros queremos estudiar. Estamos muy centrados en estudiar procesos básicos durante el desarrollo de las neuronas a partir de células madre, en este caso, por ejemplo, para poder estudiar fenómenos posteriores como la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad donde se mueren específicamente un grupo de neuronas que se llaman neuronas dopaminérgicas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de estudiar es desde procesos muy básicos de cómo se mueren estas neuronas y qué puede ayudar a que la muerte sea menor, hasta generar modelos en animales, en roedores de la enfermedad de Parkinson que asemejen lo que pasa en una persona, y luego las células troncales las convertimos en neuronas y las implantamos en estos animales para poder estudiar procesos de recuperación de la conectividad axonal y, lo más importante, la mejora conductual de estos animales. Toda la información que están viendo, pues obviamente la podrán ver nuevamente porque los programas de diálogos los tenemos en la página de Facebook de Diálogos en Confianza y también los podrán revisar en YouTube para que lo puedan recomendar a todas las personas que les interese esta información. Déjenme compartirles más de los comentarios que nos hacen favor de enviar aquí a nuestras redes sociales. Nos dice, bueno, nos mandan saludos Raquel Ramírez desde Thousand Oaks y nos dice excelentes programas. Pilar Gómez nos dice, mi hijo tiene 10 años y nosotros guardamos su cordón umbilical cuando nació, claro, con una compañía que precisamente se dedica a todo esto. También agrega, las células madre son de humanos.
Rosalba Banda nos dice, muy interesante el tema, quisiera saber si funciona para el tratamiento en cataratas. Keya Rodríguez García, para la esclerodermia, ¿qué tanto puede funcionar? Las plantas, nos dice Odette Hernández, tienen un tipo de células madre, se llaman en general meristemáticas. Vanessa González, mi hija tiene artritis reumatoide juvenil desde hace 2 años y me recomendó un doctor que tiene su propia clínica un tratamiento precisamente con células madre. ¿Qué tanto me lo recomiendan? Para restaurar cartílagos en articulaciones, ¿qué tan efectivo es que un riesgo conlleva a esta técnica? A mi papá, nos comparte Pilar Gómez, le ayudó mucho y fue los piquetes de abeja y no recuerdo el nombre de la terapia. Por otro lado, también nos dice Alesa Espinosa, existen cremas que dicen que contienen células madre de manzana. ¿Esto será cierto? Juan Pablo Martínez, por favor, hablen de su experiencia y o tratamiento con infiltraciones de plaquetas. Mercedes Vargas, hay una doctora que vende para todos células madre, pero de animal. Y conozco a mucha gente que sí le cree que es cierto que las células madre de animal sirvan y para todo. Yasmín Carrillo dice, lo dermatológico estético que se anuncia contiene células madre, entonces esto es una vacilada. Hay personas que dan testimonio de regresión de enfermedades como diabetes con el uso de células madre, nos comparte Alejandra Guzmán Martínez. María Soledad Navarro nos manda saludos desde Alhambra, California. Laura Malfabón, qué triste es ver que hay charlatanes jugando con la salud y las emociones de las personas. Exacto. Gracias a Diálogos en Confianza por desmitificar todo esto. ¿Se pueden potenciar las células madre con algas marinas? Nos dice Lour Arzate. Hay una empresa que utiliza células madre de bovino nonato. ¿Esto puede ser real? Nos pregunta Celina Fernández Cuadras. Se pueden denunciar penalmente a una clínica que trató a un familiar con células madre para una enfermedad autoinmune y al final falleció prematuramente, nos pregunta Jorge Leiva. Los seres humanos no seamos experimentos de laboratorios que cuesten vidas con ética, nos comparte Judith Tapia. Excelente programa, los felicito, nos dice Pepe Beto León. En el 2013, el doctor Gerardo Meraz Lares, de cirugía mínima invasiva de columna con láser en Médica Sur, me ofreció colocarme células madre para regenerar mi padecimiento de lumbares en columna, además de colocarme separadores en L3, L4, L5 y S1. Lamentablemente acepté la cirugía por desconocimiento. A la fecha, mi padecimiento continúa igual con las mismas molestias de cuando me inició el 2010. Esto lo menciono por lo que se habla de charlatanería en los médicos por falta de ética en su profesión. Perdón por yo leer textualmente las llamadas o los comentarios, así los voy descubriendo junto con todo lo que ustedes me comparten. Normalmente en este tipo de situaciones tenemos mucho cuidado, respetamos desde luego lo que ustedes nos comparten, sin embargo, evidentemente pues la otra persona también tendría el derecho a réplica, entonces somos cuidadosos en estos comentarios, pero pues los voy leyendo también conforme me van llegando, así de forma no improvisada, pero bueno, textual como aparece en la llamada. Ana María Pascalín nos dice, ¿en qué parte del cuerpo se producen las células madre? Tengo entendido que se da a la médula de los huesos y si es así, ¿cómo se pueden reforzar estas células? Por otro lado, nos dice un anónimo, en las muelas del juicio se encuentran también las células madre. Señor Lobato, ¿un cordón umbilical con sangre seca sirve todavía? Felicidades por el tema que eligieron el día de hoy. Estela Garduño, ¿es cierto que las células madre pueden servir para el tratamiento de la esclerosis múltiple? ¿Hay algún estudio sobre esto que pueda dar cierta certificación? Elida Rochil, el doctor me recetó 4 inyecciones llamadas Prolia, una cada 6 meses. Estas inyecciones tienen células madre provenientes de ratones y son para la osteoporosis. ¿Es bueno este tratamiento o no?
Gena o Gina Compean, ¿de dónde sacan las cremas cosméticas las células embrionarias? Puesto que he sabido que inclusive las usan clandestinamente en los abortos de todas las clínicas donde se realizan este tipo de cosas. Y que supuestamente por eso son tan costosas. Eso no se informa a las personas. ¿Qué tan cierto es? Lo más cierto es que es costoso, costosísimo, pero no solo en lo económico, sino muchas veces también en la salud, y es altamente reprobable en cualquier ámbito. Pero y sobre todo, como dijimos, en la parte cosmetológica probablemente no te pase absolutamente nada si te pones una crema. ¿Quién sabe? Nada, probablemente, dije, no, que Sí. no te vaya a pasar necesariamente algo, pero alguien que quiere quitarse la esclerodermia, esclerosis sistémica progresiva, con una célula madre, estamos viendo que está en un error grave y puede acabar con su vida. Eso es lo que preocupa, porque no es lo mismo ponerse una crema que seguramente no tiene células madres, lo más seguro, a que te den algo para curarte, algo no te esté dando lo que sí ameritas tu organismo. Y ahorita lo que estaba viendo es algo que es muy evidente, que es la desinformación. Este caso que dice de Prolia, que son células madre, ese medicamento en particular es un anticuerpo que lo que hace es inhibir el crecimiento de los osteoclastos. Osteoclastos son unas células que son- funcionan que se comen el rascando hueso, pero se están comiendo el hueso, que normalmente en el metabolismo óseo, con el calcio, la vitamina D, los osteoblastos que forman hueso y los osteoclastos están como una fábrica funcionando así. Lo que hace este medicamento es detener la actividad osteoclástica, no tiene células madre. No tiene células madre, entonces ¿de dónde la gente saca que tiene células madre? Ahora, ¿no? es súper importante lo que acabas de decir, aunque tuviera. Los científicos y las científicas no han logrado ordenarle a una célula que se comporte como Ellos si quieren. fuera la célula que quieres reemplazar. Entonces, súper importante, aunque te estés reemplazando las células, aquí tenemos a el Premio Nacional Rubén Lisker, a la doctora Antonieta Chávez, que precisamente ha logrado en ciencia básica decir, sí, esto funciona para el tratamiento de la leucemia. Y claro que esto lleva un procedimiento científico que ha logrado ser eficiente en el ámbito clínico, pero Y ha sido después reproducido y ha sido avalado por otros reproducido, países. avalado, ha publicado. Ella es, la verdad, una de nuestras científicas de ser orgullo. Pero luego ella misma me dice, ya no me hagas tanta publicidad, me ha dicho, porque me llega gente preguntando, oye, ¿puedes curar esto? No, seamos muy claros. Solamente lo que ella ha publicado y ha dicho que se puede tratar la leucemia, células troncales hematopoyéticas de la sangre. Entonces, para esto, para quienes no somos científicas biológicas, sino científicas sociales, hay que informar a la población Y que para sí toda la existe. población general, no importa cuál sea lo que se dediquen, Exacto. que sepan, y lo vuelvo a repetir, es como la quinta vez que lo repito en el programa, las células madre funcionan para el tratamiento de leucemias, para eso están aprobadas, no de todas las leucemias, solamente de unas de ellas. No voy a meterme a hablar de los diferentes tipos de leucemias porque no es el momento, pero para eso sí están aprobadas, para todo lo demás No. Y entonces cuando yo digo, y tú dices, bueno, si alguien quiere almacenar para un futuro, está bien que lo almacenen, pero que sepan que solamente van a poder apoyar a la descendencia con, a lo mejor si son afortunados, si se rescata una unidad, con una unidad, pero no va a ser necesaria o no va a ser suficiente para tratar precisamente este tipo de leucemia que está ahora probada de que se puede aliviar. ¿De dónde sacan las células madres para tratamiento de leucemia? Pues como hace un momentito dijimos, pueden ser en el caso de pacientes pediátricos, se utilizan sangre de cordón umbilical, unidades de cordón umbilical o bien aspirados de médula ósea. Ok. O sea, tiene que aspirar la médula ósea, que es meter una aguja al tuétano, Sí, literalmente. Exacto, a meter una aguja al tuétano, y a mí me impresionó la vez que me enteré que es alrededor de 1 litro de médula lo Sí. que se toma. Y a ver, calculen nuevamente, es que no necesitamos complicarnos tanto. El 0.001% del total de las células de la médula ósea son células troncales. Esa célula troncal, que debe ser maravillosa, digo, nosotros que las estudiamos sabemos que lo son, pero biológicamente son maravillosas, son las que llegan al paciente enfermo, se les ponen por vena, o sea, pensemos biológicamente todas las maravillas que pasan, se les ponen en la vena, las células circulan por la sangre, saben a dónde tienen que llegar, que es a médula, llegan en la médula, establecen sus nichos, sus microambientes, sus casitas, digamos. Empiezan a proliferar, a crecer, y entonces producen toda la sangre que los pacientes
con leucemia o alguna otra enfermedad hematológica tienen y entonces sustituyen la enfermedad por una nueva, pero son células troncales de médula ósea en un trasplante hematopoyético, en un trasplante de médula ósea. Es que es eso. Y lo mismo sucede con los cordones umbilicales. Oye, y una pregunta para que le digas a todo el público, ¿con una unidad es suficiente? Es que en realidad depende del peso de los pacientes. Los hematólogos calculan el tipo de tratamiento que le van a ofrecer a sus pacientes, considerando el padecimiento, que es muy importante, no para todo sirve, y el peso del paciente y las características biológicas, son muchas características de cada paciente. Entonces, con base en eso habrá niños que han utilizado 2 unidades de cordón umbilical que son compatibles entre sí con el niño. O sea, no es cosa fácil y la médula ósea es el mismo caso. Entonces, pues volvemos al punto. Tenemos que tener... No es tan fácil. Exacto, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay tantas opciones de tratamiento en el caso de las leucemias y no necesariamente todo llega al trasplante. Otra pregunta. Hablando de compatibilidad, yo pienso, híjole, tuve una hemorragia porque tuve un accidente, necesito que me pongan sangre. No me pueden poner sangre de cualquier persona. No. Tiene que ser una sangre que sea compatible con la mía. Tengo cirrosis, me van a trasplantar el hígado. Tengo insuficiencia renal. Se hacen estudios para ver, ya lo hemos comentado aquí, quién es compatible con quién, qué hay con las células madre. Lo mismo sucede. O sea, los donadores de médula ósea, un adulto que le va a donar médula ósea a un paciente tiene que ser biológicamente compatible y son muchas pruebas las que se tienen que realizar antes. Lo mismo sucede en los cordones umbilicales. Los cordones umbilicales se le tienen que poner a un paciente compatible. De lo contrario, generas enfermedades que no quieres. O sea, además de la enfermedad que ya tiene el paciente, le ayudas poniéndole más enfermedades. Regreso a las cremas. No queremos eso. Cremas con células madre, pues no tendría, me funcionaría la mía, que viene, alguien preguntó que si servían las células madre no sé de qué otro animal. Hay que tener mucho cuidado porque, o sea, si pensamos en el contenido genético de nuestras células, por lo menos somos la especie humana, y entonces el que recibas células de una especie que es diferente a la tuya, tenemos que tener mucho cuidado con las consecuencias que ¿Puedo decir debe algo al respecto? haber. Que ustedes saben que el H1N1 se genera en nuestro país. Ahora el coordinador general de salubridad es un médico y científico muy respetado, el doctor José Ignacio Santos, que precisamente por denunciar lo que estaba pasando en el hospital infantil en nuestro país con genotrasplantes. ¿Qué es eso? Genotransplantes es precisamente lo que nos... Perdón, tengo que decirlo. Es lo que acaba de mencionar la doctora Tony. Es cuando estamos haciendo un trasplante de una célula, un tejido de un animal no humano a un humano. Okay. Es decir, esto se ha hecho en el hospital infantil, por ejemplo, con los niños que han sido, o los pacientes pediátricos que han estado quemados, restaurándoles su piel. Y esto por la Sociedad Internacional de Genotransplantes ha sido denunciado y se ha dicho no podemos llegar aún a humanos porque estamos haciendo todavía investigación en ciencia básica en modelos experimentales no humanos, es decir, en animales no humanos que merecen la misma consideración ética y moral que la nuestra. Entonces, les han advertido a los científicos y a las científicas que están haciendo esto en nuestro país que puede llevar a infecciones o precisamente enfermedades como las que hoy tenemos por precisamente esta vinculación con lo humano y no humano. Es decir, infecciones, virus. No, sobre todo rechazo. Y el rechazo puede ser fatal. Pero el H1N1, ahí está la clave. Ahí está el ejemplo más palpable y tangible de lo que sucedió por mezclar, no sé, ustedes me pueden corregir y yo espero que me corrijan, pero ahí están los ejemplos más palpables de llevar más allá de lo que a veces no tenemos evidencia en ciencia básica y que muchos científicos y científicas que no tienen ética o precisamente inclusive médicos en nuestro país y médicas que no les importa nada la ética ni la ley, sino la ética del dinero para poder ofrecer esperanza a quien ya no tiene ninguna posibilidad de tratamiento para precisamente estafarlos. Sí. Hablando de eso, hay tratamientos que nos han compartido con
células madre de cerdo que les han colocado. Aquí Aide nos dice, a nosotros nos cobraban 70,000 pesos cada mes por un tratamiento y fuimos con otros médicos. Dice, por supuesto no lo teníamos. Los demás médicos nos decían, no, por favor, no lo hagan, y no lo hicieron, afortunadamente. Qué bueno. Tenemos que hacer un corte. ¿Todavía? Perdón, vamos a un corte, regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Gracias. Todos los lunes en Diálogos en Confianza los temas son de salud y precisamente pues como está el clima en este momento y que es lo más normal de todo, hablaremos acerca de los cuidados para el frío. ¿Ustedes qué tal están pasando este frío? ¿Lo están padeciendo? Pepe Bandera aquí está respondiendo justamente a lo que ocurre a muchas personas. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? ¿Cómo nos debemos alimentar? ¿Cómo nos debemos proteger? ¿Son suficientes las campañas que existen para saber qué es lo que debemos hacer y cómo actuar justamente en las temporadas invernales donde más frío hay? Y además para las personas que viven con ciertas alergias donde se les complica más y entonces son provocadas muchas más de las enfermedades respiratorias. Bueno, pues de todo eso hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y la recomendación es, si no tienen ninguna enfermedad, entonces vengan aquí al estudio a compartir con nosotros y de viva voz preguntarle a las y los especialistas para saber qué es lo que podemos hacer. Así que 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen ahora y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver el resumen de la segunda parte. Del total de las células que están en el cordón umbilical y que se obtienen cuando se toma la placenta y se recupera la sangre del cordón umbilical, más o menos el 0.001% son células troncales. O sea, de manera que para que una sangre de cordón umbilical se pueda utilizar, tiene que ser obtenida con altos estándares de calidad. Lo que no tenemos en México es precisamente controles. COFEPRIS te da un permiso y te da un permiso para almacenar, como lo dijeron ya las doctoras anteriormente, para criopreservar, pero no tiene una efectiva vigilancia, porque ojalá que tuviéramos una agencia que fuera a todos los lugares del país para vigilar cómo se está criopreservando. Pues si tienes dinero de sobra, ve y gástalo en eso, pero realmente es porque no te garantiza nada. Si alguien quiere almacenar para tener una esperanza, tiene dinero para tener esperanza. No tiene dinero para regenerar tejidos. Okay, no tiene dinero para regenerar células. Claro que la gente tiene una acción civil, lo puede llevar. No acción penal, no los lleven a la cárcel. Llévenlos a enfrentar su responsabilidad por el daño que les causan. En el estado del arte, la ciencia, no hay nada que pueda decir que una célula troncal te restablezca algo en la belleza. Pues no puedo decir, fulanito se curó con células troncales o con células madre, pues porque es una anécdota y la ciencia no son anécdotas. Eso es bien importante. O sea, son conocimientos sólidos. De hecho, no sabemos bajo qué condiciones lo están haciendo y para probar que una célula madre es célula madre, antes tendríamos que ver si es capaz de autorrenovarse y de generar diferentes tipos celulares especializados. Eso solo se hace en la investigación científica y bajo estrictas condiciones de cultivo in vitro. La investigación que realizamos en la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular se relaciona con la diferenciación de células troncales o células madre a distintas clases de neuronas. Utilizamos tanto células que obtenemos del desarrollo del sistema nervioso central, del cerebro y la médula espinal de roedores, como líneas celulares que se conocen como células troncales embrionarias. Estas últimas son células que tienen una gran capacidad de diferenciación, lo que significa que pueden producir esencialmente cualquier tipo de célula especializada presente en un organismo adulto. Y es por eso que han generado un gran interés en las áreas de biomedicina, porque eventualmente nos ayudarían a entender procesos básicos de diferenciación en los seres humanos y también pudieran ser útiles en el tratamiento de distintos padecimientos que aquejan a las personas. La relevancia de la investigación que realizamos radica en establecer si las neuronas que se producen por la diferenciación de las células troncales son similares a las que están presentes en un organismo.
Y si al injertarlas dentro del cerebro de estos de animales experimentales que recapitulan algunas de las deficiencias presentes en las enfermedades neurológicas, estas neuronas pueden suplir la función de las neuronas que ya no están presentes y tener un efecto en las funciones cerebrales. Pensamos que esta área es de gran relevancia para nuestro país porque nos ayuda a entender mejor procesos básicos de la diferenciación celular y es relevante tener un sustento suficientemente fuerte para poder proponer estas nuevas terapias que involucran las células troncales en el tratamiento de diversas enfermedades. Doctor, algo nos quería comentar justo antes del corte. Sí, para la gente que le ofrecen este tipo de tratamientos, hay una sociedad que se llama Sociedad Internacional para la Investigación en Células Troncales, donde de hecho está en todos los idiomas, ¿no? En español, en inglés, entonces ustedes pueden bajar, es una guía de lineamientos donde la gente le sugieren qué es lo que puede ver como focos rojos, ¿no? Uno de ellos es, si te dicen que con una célula troncal te puede curar una diversidad muy grande de padecimientos, ese es uno de los principales focos rojos. ¿Qué página es? Es si quieren luego les damos la dirección. Ahorita se las ponemos en nuestras redes sociales. International Society of Stem Cell Research. International Society of Stem Cell, ahí está en pantalla para que lo chequen. Y la otra es, normalmente casi todos los tratamiamientos están en etapa de experimentación. A veces uno puede acceder a esos ensayos clínicos como conejito de indias a estos protocolos. Pero esos no todas se las áreas de la cobran. medicina. Y ahí esos no te se cobran. Cuando tú entras a un ensayo clínico que dices, me voy a prestar, si tengo una enfermedad, me voy a prestar para que me estudien a ver si me dan un tratamiento, ahí no debes de pagar un solo quinto. Exactamente. ¿Ok? Y asegúrate que sea un Instituto Nacional de Salud, un lugar bueno, un lugar no vayas a caer en manos de, yo voy a hacer mi investigacioncita solito en mi consultorio, no, tiene que estar respaldado. Ok, vamos a tratar de darle respuesta a la mayoría de sus preguntas. ¿Qué tanto funciona para cáncer? Ya nos lo dijeron, para leucemias, específicamente cierto tipo de leucemias, nada más. Ya se habló de la sangre del cordón umbilical, ya se habló de las cresmas cosméticas con las células madres. Para enfermedades emergentes funciona. ¿Cuáles enfermedades emergentes? No nos dijiste. Es muy necesario concientizar sobre el tema, justo es el objetivo del tema del día de hoy. ¿Sirve para artritis y esclerodermia? ¿Está probado? No científicamente. No científicamente. ¿El óvulo no fecundado sirve como célula madre? No. Tampoco. ¿Funciona la autohemoterapia en diabetes? No. No. Y ya tuvimos un programa hace poco de avances en diabetes. La diabetes se trata con ejercicio, dieta y apego a tu tratamiento medicamentoso. Mucho ojo y sobre todo aquí sí aplica la prevención. Hablaron de una chica que se llama Gigi que tiene leucemia, que si le servirían las células madre, habría que conocer el caso, a ver qué tipo de leucemia tiene. No sé si la conozcan ustedes. No. No la conocemos. En el Sinvestav en México existen muy buenos investigadores, tenemos excelentes investigadores aquí en el país. También miembros de la sociedad. Y miembros de la sociedad. Funcionan las plantas derivadas, las células madre derivadas de planta. Le funcionan a la planta. A la planta está en investigación también en ciencia básica. Pero le sirven a la planta. A la planta. No sabemos si le sirven a la planta, está en ciencia básica. Okay, pero no sirven para personas. No. Funciona para miastenia gravis, ya tuvimos también este programa y no se habló nada. Doctoras, ¿hay algo? ¿Funciona para miastenia gravis? Nada. ¿Cómo se aplican? Ya la doctora nos explicó que es tipo un trasplante de médula ósea. Las inyecciones de células madres para situaciones cosméticas, se hablaron ampliamente de ello. ¿Funcionan para regenerar el cartílago de rodilla? No. Okay. El cartílago no se regenera. El cartílago no se regenera. No voy a decir el nombre del medicamento, pero a alguien que le están dando, que tiene cáncer gástrico, dijeron que le están dando un medicamento que no tiene células madre y ese medicamento quita el cáncer. No, si tú tienes cáncer gástrico y estás en estadios tempranos del cáncer gástrico, te tienen que operar, probablemente recibas tratamiento adyuvante con quimioterapia, radioterapia. Eso dependerá del oncólogo, pero no con lo que te están dando, ten muchísimo cuidado. Yo tengo la columna desviada y desde el 2010 me aplicaron tratamiento de células madres y no me sirvió para nada. Gracias. De un niño de 10 años le guardamos su cordón umbilical de humano. Ya comentó también que probablemente es solo una garantía que a lo mejor en un futuro, pero por lo pronto, pues ahí lo tienen guardado.
¿Funciona para cataratas? No, mejor que se opere las cataratas. Ok. Hay un doctor que trata la artritis reumatoide con su propia clínica de células madre. Cuidado con esto, no está aprobada para el tratamiento de artritis reumatoide. Tuvimos hace muy recientemente un programa de artritis reumatoide en donde se habló de toda la gama terapéutica tan amplia que existe en esta enfermedad que puede ser tan devastadora. Tuvimos testimonios del público y los avances científicos hablando específicamente de tratamientos farmacológicos. Chéquenlo en Diálogos en Confianza, está en YouTube, lo pueden revisar ahí. Restauran cartílago, nos acaba de contestar la doctora que no. Su función en las cremas con célula madre de manzana. Perdón, pero... Es de risa loca, claro. A menos que seas Blancanieves, tampoco. Okay. Y que no esté envenenada. Y que no esté envenenada la manzana. Y claro, tampoco. y que vivas en Disney, ¿no? En Disney World. Funcionan las células madres de animales, ya lo comentaron ampliamente ahorita, que no. A los animales le funcionan sus células troncales propias. A los animales. La dermatología estética con células madre, entonces, es una vacilada. Sí. Ok. ¿Funcionan las algas marinas para potenciar las células madres? Nunca. Ok. A mí me han inyectado células de bovino nonato. Que tenga cuidado con las infecciones derivadas de esas Con mucho cuidado inyecciones. y no están aprobadas. ¿Se puede dar este tipo de tratamientos para autoinmunidad? Ya contestaron que no, sobre las preguntas que nos hicieron sobre esclerodermia, que también tuvimos ya un programa, y artritis reumatoide, lupus. No, básicamente leucemia y solo unos tipos de leucemia. Otra persona que habló que le pusieron hace más de 10 años en la columna y no le funcionaron. ¿En qué parte del cuerpo se producen las células madres? En muchas partes nosotros tenemos células madre y producimos, las de la piel son el mejor ejemplo, que producimos millones de células todos los días y tiramos millones de células muertas todos los días. Entonces, tenemos en el intestino, en el cerebro, incluso. Cada tejido de un sujeto adulto tiene sus propias células madre y son los encargados de mantener la homeostasis o la normalidad, el equilibrio en el tejido. Okay. Pero solo las de un tejido sirven para ese tejido y no para el resto, aunque seamos de la misma persona. Y todavía hay muchas cosas que no entendemos bien de cómo funcionan nuestras propias células. Ahora, es muy importante que en México se apruebe la investigación en embriones sobrantes de la reproducción asistida. Hay miles de embriones que no se utilizan, que no sabemos en las clínicas de reproducción asistida hoy en día qué se hacen. Y las parejas mismas saben qué hacen con sus embriones sobrantes. Los tiran a un bote en la basura, se los implantan a otras parejas que ellos no saben. En México no se sabe cuál es el destino final de los millones de embriones sobrantes que tenemos en las clínicas privadas. Y esos embriones, igual sería muy oportuno que las parejas los donaran a ellas, a las científicas, para que entiendan cómo funcionan las células madre en el humano, porque ambas han estudiado en modelos animales, no humanos. Entonces estaría muy bien que en México se empezara a investigar en modelos animales humanos. Perfecto. ¿Cómo puedo reforzar mis células madres? Pues comiendo bien, haciendo ejercicio. Tener una vida sana, saludable. Y eso no te garantiza, claro, o sea, que es hoy en día lo saludable. No estamos expuestos a distintos factores ambientales que pueden hacer una expresión de nuestros genes y por tanto celulares que no conocemos. Entonces, Pero la recomendación es llevar una vida sana lo más posible, de todos modos. Las muelas del juicio tienen células madre. ¿Qué hay de esto? En nuestro país, desafortunadamente, el gobierno federal pasado y el antepasado y el antepasado, ya sabemos los gobiernos pasados, promocionaron en televisión abierta el almacenamiento de células troncales derivadas del diente de leche. Y lo digo porque lo vimos, desafortunadamente, le digo a toda la gente que vio en televisión abierta que el almacenamiento de células troncales derivadas de diente de leche te podía dar una esperanza de vida, es totalmente falso. Y lo hicieron científicos mexicanos, desafortunadamente promocionados por el gobierno de la República. Pero el caso es que no sirve. No sirven porque solamente son son células troncales, como lo acaban de decir las doctoras, células que se producen así como en todo nuestro... Pero no funcionan para tratamientos. En todo nuestro cuerpo. O sea, los dientes sí tienen un subtipo de células troncales que se llaman células troncales mesenquimales, pero no están probadas para ningún tipo de ninguno. ¿La sangre seca del cordón umbilical funciona? No. Está todo muerto. ¿Está aprobada para esclerosis múltiple? No. Ok.
Las células Para madres... esclerosis múltiple hay un ensayo clínico en Canadá que que tiene más o menos buenos resultados. ¿Pero qué quiere decir un ensayo clínico? Para que no se preocupe? Está en investigación, no está aprobado. Sí. Y como se dice, si tú tienes este tipo de enfermedad y quieres unirte a ese protocolo para ver si te va a funcionar, lo puedes hacer, pero no te pueden cobrar ni un solo quinto. Es gratuito. Lo estás haciendo tú de manera voluntaria y ellos te lo van a dar totalmente Ahora, bien gratis. Importante, Pepe, no te vas a beneficiar tú, lo estás haciendo para futuras generaciones. No, y la mejor, si funciona ese tratamiento, pues qué bueno, porque lo que está haciendo el conejillo de Indias, que suena horrible, exacto, pero sí está haciendo para investigación. Y así es como funciona la investigación. Claro. Entonces, si en ese protocolo demuestran en unos años y se replica, ya como la doctora nos lo ha insistido, la ciencia es replicable, avalado por diferentes comités en diferentes países, entonces qué bueno, sería ideal. Y hacia allá va la ciencia. Así es como se descubrió que el ácido salicílico te quitaba el dolor de cabeza. Exacto. Bien, ¿células madres de ratón funcionan para la osteoporosis? No. Ok. Y es lo que ¿Y de dónde sacan sus ingredientes las cremas? Preguntó alguien finalmente. No sabemos porque precisamente no tenemos una agencia reguladora fuerte en nuestro país que esté prohibiendo la publicidad engañosa, que es un grave problema de salud en nuestro país. Porque permiten que se publique que provienen o que tienen células madre de, por ejemplo, de plantas, de animales, si no tienen un beneficio terapéutico. Esto es un grave problema en nuestro país con la agencia reguladora. Es decir, no se debe, aunque diga una letrita por abajo, esto no es un medicamento, pero claro que están engañando a la población, porque hay una hipérbola mediática de lo que puede hacer una célula troncal que es falso, y entonces las compañías privadas se benefician de esa hipérbola que han generado vender, los pero medios. No está funcionando de nada. Entonces el chiste de nuestro programa del día de hoy, que como ven ha sido un tema bastante controversial, qué bueno que han estado aquí con nosotros, ya no nos da tiempo para dar palabras finales más que Oscar, ¿algo que nos quiera decir? Pues agradecerle a todo el mundo todo lo que nos han compartido. Creo que hay muchas clínicas que abusan precisamente de todas las personas. Hay mucha necesidad y con eso es con lo que se juega, y desafortunadamente puede ir en juego la vida y la economía de familias enteras. Ok, muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado aquí en casa. Yo les doy las gracias a ustedes por toda esta información tan valiosa. Los datos de nuestros especialistas van a aparecer en las redes sociales para que las sigan y para que se enteren de lo que verdaderamente funciona y de lo que no funciona, sobre todo para no perder dinero. Y muchísimas gracias a ti que nos has acompañado desde tu casa y que estamos aquí todos los lunes tratando de informar y despejar dudas. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Qué rápido se pasan 2 horas. Fueron 2 horas.